Muy bien, una feliz tarde para todos. Feliz tarde. Estamos llegando ya a casi la conclusión de este evento. El día de mañana concluirá. Y al examinar la temática de la última generación, como bien lo mencionó Tarsis, es importante que dediquemos un tiempo a hablar de cómo Satanás quiere impedir o está intentando impedir que esta última generación, que esta generación final se levante. Pero antes de hacerlo, sé que estamos un poco amotinados aquí, así que yo me voy a arrodillar. Si ustedes pueden, lo hacen, si no, simplemente inclinen su rostro allí donde están. Oremos. Querido Padre Celestial, tú que moras y reinas entre los querubines y también quieres morar en los corazones de tus hijos fieles. Te damos gracias a esta hora por la oportunidad de estudiar tu palabra. Venimos, Señor, con corazones humildes, deseando ser enseñados por ti. Y queremos, Señor, que no sea este siervo, sino que sea tu Santo Espíritu quien toque los corazones y que podamos decir verdaderamente esto es palabra de Dios. Y que no solamente nos quedemos con la teoría, sino que esa teoría pueda llevarnos a una acción, a una decisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las Sagradas Escrituras repetidamente nos muestran que el tiempo en que vivirá la generación final será un tiempo difícil. El apóstol Juan, hablando en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, de hecho el capítulo 12, Apocalipsis el capítulo 12, el versículo 17, un pasaje muy conocido, vemos que hay una advertencia, es la última fase de ese gran conflicto que nosotros vemos en el capítulo 12 entre el dragón y la mujer. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? La iglesia, esta última generación que hará parte de esa iglesia remanente, dice, el dragón se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, si dice el resto, en realidad la palabra en griego se debe traducir mejor el remanente. El remanente es lo que queda, es decir, es lo final. Entonces, el diablo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, odia la generación final. Él no quiere que la generación final se levante porque sabe que si esa generación final se levanta, entonces las mentiras que él ha estado lanzando en contra de Dios pueden probarse que son verdaderas. Ahora, déjeme hacer un paréntesis en cuanto a ese tema de la última generación. Cuando se habla de esto de manera teológica, es un poco controvertido ahora en el mundo teológico adventista, y algunos dicen que cuando enseñamos de la teología de la última generación, estamos negando lo que Jesús hizo en la cruz, porque estamos diciendo, ¿para qué una segunda vindicación de la última generación si Jesús ya vindicó al Padre en la cruz y su vindicación fue completa y abarcante? Pregunta, ¿Jesús vindicó al Padre y aclaró los asuntos del pecado en la cruz? Sí lo hizo. Y el conflicto de los siglos incluso dice que su vindicación fue completa y perfecta. Entonces, ¿para qué una segunda vindicación? ¿Okay? Ahora, son dos cosas muy distintas, el papel que jugará la última generación y lo que hizo Jesús. Y la respuesta es, y no es mi propósito hablar de esto, está en lo siguiente. Muy bien, si Jesús vindicó completamente al Padre, a Dios, que lo hizo, ¿por qué aún así se le dejó a Satanás con vida? ¿Por qué se le dejó seguir su ataque a la iglesia
Apocalipsis 12 dice que cuando es expulsado del cielo, y muchas veces los evangelistas utilizan eso para hablar de la rebelión de Lucifer en el cielo la primera vez, pero esa no es esa expulsión. Cuando dice que el diablo fue expulsado del cielo y sus ángeles fueron expulsados con él, está hablando de la segunda caída de Satanás. Cuando Cristo resucitó hubo una guerra en el cielo y Cristo obtuvo la victoria completa sobre el diablo y ahora el diablo no tenía acceso al cielo. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que esa es la segunda caída y no la primera? Porque dice que ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche. En la primera todavía no existían los seres humanos. No había manera en que él acusara de día y de noche. La primera, ¿dónde la vemos? En los versículos 3 y 4 de Apocalipsis 12, donde dice que el dragón fue lanzado y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Ahí está la primera caída de Lucifer. En los versículos 7 al 9 tenemos la segunda caída de Lucifer, pero noten que ahora, como él ya no tiene acceso al cielo, la Biblia nos dice que entonces el dragón, vamos a leerlo más textualmente, Apocalipsis el capítulo 12, vamos al versículo 12. Cuando es expulsado, hay gozo en el cielo. Y dice, por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Entonces, como él sabe que ya no puede molestar en el cielo, y que ha sido vencido, ¿contra quién se ha ensanchado entonces? ¿En contra de quiénes está depositando su mayor ira? En contra del pueblo de Dios aquí en la tierra. En Apocalipsis 12 nosotros vemos 3 etapas de la iglesia. ¿Ok? Versículos del 1 al 5 de Apocalipsis 12, esa es la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos que es la iglesia del Antiguo Testamento? Bien, ahí vemos una mujer que está embarazada, ¿cierto? ¿Quién es ese niño que nació? Jesús, porque el versículo 5 dice que el niño que nació fue llevado a Dios y a su trono, ese es Jesús. Pregunta, ¿qué viene primero? Una pregunta muy lógica y obvia. ¿La mamá o el niño? Entonces, antes de que Jesús naciera, ya había una mujer. Y Jesús nació de esa mujer, no es la Virgen María, porque la mujer está con dolores de parto desde que entró el pecado. ¿Y cuáles son los dolores de parto? Es las ansias y los deseos del pueblo fiel de Dios que esa simiente, que ese Mesías que se había profetizado en Génesis 3:15 naciese. Y siempre Eva, cuando nació su hijo Caín, que significa posesión, ella creía que ese era el Mesías. Y por eso ella le puso Caín. En realidad en el hebreo dice, y le colocó por nombre Caín, porque dijo, he adquirido un varón, el Señor. Así dice textualmente en el hebreo. O sea, Jehová, cuando ella dijo, le colocó Caín, ella pensaba que él era el Mesías. O sea, desde el mismo inicio nosotros vemos que el pueblo de Dios ha estado esperando al Mesías con gemidos y clamores como si fuera dolor de parto. Tenemos entonces la segunda fase, que es el versículo 6 y los versículos 13 al 16 de Apocalipsis 12. Esa es la iglesia de la Edad Media. La iglesia cristiana y la iglesia de la Edad Media, porque vemos que ahora el dragón persigue a la mujer por 1260 años, y sabemos que eso se refiere al periodo de persecución papal. Los versículos 7 al versículo 12 es un paréntesis para explicar por qué el dragón está ahora ensanchado con la mujer que quedó aquí en la tierra. Y luego tenemos el versículo 17, que ese es el que vamos a estudiar, que es la última fase, la iglesia remanente, la generación final. Pregunta entonces, ¿cuál será la generación que va a recibir la mayor ira del dragón? Y de acuerdo a Apocalipsis 12, 17, ¿qué dos cosas, hay más, pero ese versículo menciona dos cosas, qué dos cosas enfurecen al dragón en contra de la mujer? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 dice,
yo me postré para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos los profetas, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es. Ahora, él dice, yo soy el espíritu de la profecía, dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, pero no dice quiénes son los hermanos. Apocalipsis 22:10 dice quiénes son los hermanos. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. Es decir, los que tienen el espíritu de profecía son los profetas. Y no está limitado a Ellen White. Porque Apocalipsis 1:10 Juan dice que él tenía el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, pero en la última generación, en la fase final de la iglesia, entendemos nosotros que el don profético, el espíritu de profecía se manifiesta en los escritos de Ellen White. Dicho sea de paso, Satanás ahora está haciéndole una guerra como nunca antes al espíritu de profecía. Y no lo hace de una manera abierta. No le va a decir, lo que pasa es que no crees que, no estudies sus libros porque es una falsa profeta, no, eso no lo vamos a escuchar. Pero es simplemente demeritando su autoridad bíblica. Es tratándola como una autora devocional o solamente como una autora con escritos y consejo pastoral nada más. Pero no la usemos como intérprete de la Biblia. Justamente en el último congreso de la Asociación General, ese punto fue muy álgido. Duraron casi 2 horas discutiendo eso. Si ella es, si sus escritos arrojan luz a la palabra de Dios o no. Muy interesante discusión que hubo. Bien, regresemos entonces aquí a este punto. ¿Cómo Satanás, y ahora vamos a entrar en puntos más prácticos, cómo el dragón va a manifestar su ira en contra de la generación final? Quiero hacer un paralelo de nuevo con el pueblo de Israel en el desierto. Vamos a establecer algunos principios, vamos a 1 Corintios capítulo 10. Esto habíamos hablado un poco acerca del principio de la historia, se repite el principio de la tipología. Nos dice 1 Corintios el capítulo 10, comenzando con el versículo 1. Nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Noten, esta generación, todos habían recibido la misma palabra, comieron del pan espiritual, todos bebieron del agua espiritual, es decir, ninguno de ellos tenía la excusa en decir, yo no tuve conocimiento. Nos dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ya hablamos de eso el día viernes. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos, fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora aquí está el versículo clave, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron, ¿cómo? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. ¿A quiénes? A la generación final. Pregunta. Si la generación final quiere entender los peligros que va a tener que atravesar, ¿dónde hay que ir para entender los peligros? Lo mismo que le sucedió al Israel de antaño. Y para mí la mejor historia que ilustra el viaje del pueblo adventista hacia la Canaán celestial es ese relato de los 40 años de peregrinación en el desierto. Muchos paralelos. El cruce del Mar Rojo, allí cuando llegan a Mara, que es el gran chasco de 1844. Luego vemos que poquito después de eso se les da el santuario. Vemos la rebelión de Coré, Datán y Abiram, paralelo con la apostasía alfa. Vemos los 2 hombres que dijeron entremos a la tierra y tomemos posesión de ella, como paralelo con Waggoner y Jones. Bueno, tenemos varios elementos allí que son paralelos, pero yo quiero
concentrarme en un incidente que fue ya al final de los 40 años, porque estamos hablando de la generación final, y muchos habían muerto en el desierto, pero aún quedaban como 23,000 que no habían muerto, que son los que Pablo menciona allí. Y justo estaban a un paso, imagínense que ese río que se escucha ya es el río Jordán. Y antes de llegar al río Jordán había un valle que se llama el Valle de Sitim, en Baal Peor. Y entonces allí el pueblo acampó y estuvo algunas semanas. Moisés se estaba preparando para cruzar, para llevar al pueblo a la Canaán terrenal, y sucedió algo terrible en ese valle. Hay una generación, estaba a punto de entrar a Canaán, y sabemos nosotros que la Canaán terrenal es un tipo de la Canaán celestial. Y algo muy interesante sucedió, que arrasó a toda esa generación. Es decir, los últimos que habían salido de Egipto, que aún quedaban vivos, y otros de los que aún habían nacido en el desierto y de los niños que habían salido de Egipto, murieron en esta terrible apostasía. ¿Cuántos han leído acerca de la apostasía en Baal Peor? Vamos a estudiar la apostasía en Baal Peor, porque ese incidente en la historia de Israel es un claro paralelo de lo que le sucederá a la generación final. ¿Y saben qué es lo triste de este paralelo? Que van a ser muy pocos los que van a poder resistir tremendo ataque. Pero es bueno estar advertidos antes de que suceda. De hecho, ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Y vamos entonces al libro de Números 25, donde nosotros encontramos este episodio de Baal Peor. Números 25. Vamos a comenzar con el versículo 1. Voy a darles un poco de trasfondo. Si usted lee los versículos, en los capítulos 22 al 24 tenemos la historia de Balaam. ¿Recuerdan Balaam? Balaam, que representa, de acuerdo al paralelo en la iglesia de Pérgamo, ¿okay? Balaam representa al papado, ¿okay? Porque Balaam, profeta, figura religiosa, se unió con Balac, rey, figura política, unión de iglesia y Estado, y atacan al pueblo de Dios. Y ahí en el mensaje a la iglesia de Pérgamo se dice que cuídese de la doctrina de Balaam. Es decir, vamos a tener también un Balaam en los últimos días que va a tratar de engañar al pueblo de Dios. Claro, vamos a tener un Balaam, ¿ok? Vamos a tener las iglesias unidas con Balac. De hecho, Balaam era un falso profeta. ¿Y cómo se le llama al poder final que engañará al mundo entero? También se le llama falso profeta, que se unirá con la bestia. Entonces tenemos estos mismos enemigos en el último tiempo, pero interesante que en ese momento cuando Balaam va a maldecir al pueblo, ¿qué termina haciendo? ¿Y por qué no pudo maldecirlo? Si Balac estaba súper enojado, mira, te estoy pagando, te voy a dar una gran cantidad de dinero, pero yo te digo que los maldigas, pero tú los bendices, no los bendigas más. Cuando llega en el tercer episodio, él lo lleva a un monte alto. Y en ese monte él tuvo una visión más panorámica del pueblo de Israel. Y dijo, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. La hermana White comenta ese versículo, ella dice, Balaam quedó tan asombrado por el orden del pueblo de Dios, con el santuario en la mitad, la Shekinah, la presencia, y el pueblo de Dios en ese momento estaba tan fiel a Dios, que la maldición se convierte en bendición. Es decir, el Espíritu Santo contrarresta la maldición para que la maldición del enemigo se convierta en bendición. Y eso es lo que puede pasar con cualquier persona, cualquier joven que es fiel. Muchas veces nosotros magnificamos el poder del diablo. Recientemente estoy tratando un caso de una persona que sufre posesiones demoníacas y espiritistas. Y cree en Dios,
Pero dice, ¿por qué los demonios tienen posesión de mí? ¿Por qué tienen control sobre mí? Bien, la clave para que los demonios no tengan posesión y control sobre nosotros es cuando nosotros somos fieles a Dios. Y aún las maldiciones que tira el diablo se van a convertir en bendiciones. En ese momento estaba así el pueblo. No le pudo penetrar las maldiciones de Balaam. Vamos a hacer un paralelo en los últimos días. Estamos hablando aquí de una generación final que es fiel, que estaba organizada, que era parte de la iglesia organizada, porque estaba bien organizado el pueblo, ¿bien? Y estaban allí fieles. Pero de un momento a otro, esa generación pierde su fidelidad. Y esto es algo que la última generación debe tener en cuenta. La última generación no debe sentirse segura en los logros ya alcanzados. La última generación no debe sentirse que debido a que ha tenido ciertas victorias pasadas en el Señor, pues debe relajar sus esfuerzos. Que hoy estoy velando, pero el día de mañana bajo la guardia y dejo de velar y orar. La última generación debe estar consciente de los peligros que constantemente atacan y amenazan la existencia de la generación final. No enseñamos que la generación final es una generación perfecta en cuanto al sentido de perfeccionismo. De hecho, es la más débil de todas. Son los que se sienten más indignos porque ven a Jesús y a medida que ven más a Jesús, más indignos se sienten. Pero Balaam, que estaba siendo usado por el enemigo, maquina otro plan. Él dice, yo sé que desde afuera no puedo destruir a este pueblo. Voy a infiltrarlos y lo voy a hacer con algo que me ha dado resultado. Voy a hablar de varios puntos, pero hay uno en especial del cual me voy a concentrar. ¿A quién contrató Balaam? Vamos a leerlo. Número 25. Moraba Israel en Sittim. Y el pueblo empezó a ¿qué cosa? Fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué hacían ellas allí? ¿Qué hacían? Moab, esta es la tierra de Balac, ya que hay una conexión. Usted puede leer el Espíritu de Profecía, el comentario de la sierva del Señor, donde ella dice que ahora Balaam quedó frustrado y dijo, no pude ganarme lo que me quería dar Balac. Y él dijo, no, esto yo me lo tengo que ganar porque me lo gano. Y se ideó un plan diabólico. Contrata a estas mujeres madianitas y las introduce en el campamento. Y ahora vamos a leer cómo las introduce. Y nos dice el versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Este es el pueblo que estaba unas semanas antes fiel. Este es el pueblo que Balaam no pudo maldecir, pero ahora la guardia se baja de un momento a otro. Pero déjeme decirle que la caída no es que sea repentina, ya se ha ido cultivando en el corazón. Ya se ha ido sembrando semillas de incredulidad, semillas carnales. Esas semillas han comenzado a crecer de una manera imperceptible allí en el corazón. Y simplemente cuando la tentación viene y uno cae, es la respuesta natural de lo que hemos venido cultivando. Las mujeres madianitas se introducen allí y llevó al pueblo a fornicar. Así acudió, dice el versículo 3, el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahora, Baal, que era uno de los dioses más famosos en las culturas cananeas, el culto a Baal, si usted estudia un poco de historia y trasfondo, el culto a Baal era una de las cosas más obscenas y groseras que existían en esas culturas. Por eso es que Dios dijo, yo quiero raer a los cananeos. El culto a Baal estaba acompañado de bebidas alcohólicas,
el culto a Baal estaba acompañado de festales y música y danza. Y cuando ya comida y cuando ya los sentidos estaban embotados, entonces habían orgías y fornicación, porque se creía que Baal, que era también el dios de fertilidad, se creía que si se hacían esas prácticas al frente del dios, pues el dios iba a seguir bendiciéndolos, porque la concepción se consideraba como una bendición de parte de Baal, y pues entre más concepción haya, pues más bendiciones vienen de Baal, y por eso practicaban estas cosas horrendas, el culto al dios Baal. Usted mira, hay figurinas que han excavado los arqueólogos, y eran pequeñitos los altares que le hacían a Baal, pero era un hombre allí con un bastón alto, y esa era la figurina que ellos adoraban, Baal. ¿Ok? Ahora, quiero leer algunos comentarios del Espíritu de Profecía. Todas estas citas son tomadas de un capítulo que se llama Apostasías, orillas del Jordán. Nos dice, en el lado oriental del Jordán, página 429, Patriarcas y Profetas. En el lado oriental del Jordán, entre el río y el alta meseta que Israel había atravesado, existía también una planicie de varios kilómetros de ancho y que se extendía por alguna distancia a lo largo del río. Este valle abrigado tenía clima tropical y florecía allí el árbol de Sitín o acacia, por lo cual se le daba a la planicie el nombre del valle de Sitín. En él acamparon los israelitas y los bosques de acacias que habían junto al río les proporcionaban agradable retiro. Miremos aquí, que esto es importante, este detalle, que el pueblo llegó a un punto, ya habían salido del desierto, ya no más rocas, estaban en un lugar fértil, en un lugar hermoso, estaban cómodos, estaban ociosos, como vamos a ver. Y Balaam aprovecha esa oportunidad para hacerlos caer. Página 430 dice, pero en ese ambiente atractivo iban a encontrar un mal más mortífero que poderosos ejércitos de hombres armados o las fieras del desierto. Vamos a ver cuál es ese enemigo. Saben, nosotros a veces le tememos más a los ejércitos de la bestia que nos van a perseguir y de pronto estamos buscando a ver dónde es la cueva donde me voy a esconder de los ejércitos de la bestia, pero hay un mal aún más poderoso que cualquier ejército. Dice, ese territorio, tan rico en ventajas naturales, había sido contaminado por sus habitantes. En el culto público a Baal, la divinidad principal, se practicaban constantemente las escenas más degradantes e inicuas. Por todas partes se encontraban lugares notorios por su idolatría y su libertinaje, cuyos nombres mismos sugerían la vileza y la corrupción del pueblo. Este ambiente, ahora escuchen, este ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. La mente de ellos se familiarizó con los pensamientos viles que se les eran sugeridos constantemente. La vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desmoralizadores y casi inconscientemente se fueron alejando de Dios y llegaron a una condición en la cual iban a sucumbir fácilmente a la tentación. A ver, ¿cómo se estaba preparando el terreno para la caída de ellos? A ver, mencionemos. La vida cómoda e inactiva. Jóvenes, famoso dicho, mente desocupada. No hay cosa más efectiva para que un joven y cualquier persona caiga en la tentación cuando está desocupado y cuando está ocioso. Y es uno de los peligros de la última generación. Yo alabo fundaciones como esta porque no hay ociosidad. El que es ocioso es porque quiere ser ocioso, pero siempre hay algo que hacer. Y estar ocupado es una bendición. Estar sirviendo es una bendición. Estar trabajando, estudiando, sirviendo a otros es una bendición. No hay tiempo para pensar en mí mismo. No hay tiempo para pensar en mi egoísmo. Comodidad. Nos dice acá también, la vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desmoralizadores. Ahora, noten que, dice, el ambiente también influyó. Lo que yo veo, lo que yo escucho, esas cosas imperceptiblemente tienen un efecto en ti. Querido joven, ¿qué ves tú en tu teléfono? ¿Qué ves en las redes sociales allí cuando nadie más te está observando? Cuando tú crees que puedes ocultar de la vista de los hombres lo que tú haces. ¿En qué dedicas los tiempos libres?
permites que tu mente vague ociosamente a cualquier imagen que se te sugiere allí en el teléfono que te envían. ¿Qué es lo que tú contemplas diariamente? ¿Cuál es el peinado de tus sueños? ¿Cuál es la ropa con la cual sueñas llevar y crees que si colocas esa ropa vas a tener aceptación? Saben, esas cositas demuestran que tú has estado contemplando otras cosas. Y lo que has estado contemplando está amoldeando tus valores. Ahora, sigo leyendo. Mientras el pueblo acampaba al lado del Jordán, Moisés preparaba la ocupación de Canaán. El gran jefe estaba muy atareado en esta obra. De hecho, líderes ocupados a veces descuidan el pueblo. Y mientras Moisés estaba preparándose para la entrada a Canaán, pues Moisés ni se dio cuenta a esas mujeres cómo se entraron al campamento. Estaba muy ocupado en cosas buenas. El gran jefe estaba muy atareado en esta obra, pero este lapso de suspenso y espera resultó una prueba para el pueblo. Y antes de que hubieran transcurrido muchas semanas, su historia quedó manchada por las más terribles desviaciones de la virtud y de la integridad. Ahora sigamos leyendo el relato, qué fue lo que sucedió. Vayamos a Números 25. Números 25. Vamos a leer desde el versículo 6. ¿Okay? Nos dice acá, de hecho, del versículo 4. Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará a Israel. Qué fuerte, ¿cierto? Muy radical. Ahórcalos. Este pueblo conocía, este pueblo sabía. Esta rebelión fue algo abierto, fue algo descarado, fue un desafío directo a Dios. Y Dios cuando pasa un decreto de muerte en la Biblia, es porque Él sabe que cualquier otro esfuerzo por salvar a esa persona va a ser inútil. Solo Él puede determinar esas cosas. Nos dice el versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. En este momento la plaga había comenzado. Los fieles estaban rogando a Dios por perdón, pero ahora noten lo que hace un hombre. Este fue el peor de todos. Nos dice: he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Noten la escena. Aquí hay un grupo fiel. Está orando, está diciendo: Señor, perdónanos por lo que hemos hecho. Perdona a mi hermano que está allá con las madianitas y con Baal Peor. El pueblo se estaba humillando, pero en pleno culto, en plena humillación, en pleno ayuno, este hombre muy campante por en medio del campamento pasa con esta mujer madianita y la lleva. Vamos a seguir leyendo. Nos dice el versículo 7, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, es decir, nieto de Aarón, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Qué fuerte. Vemos que, ¿por qué el castigo fue tan fuerte? Este hombre abiertamente deshonró a Dios y a toda la congregación. Ahora, hay un detalle muy importante aquí. La Biblia normalmente, cuando suceden estas cosas y da los nombres de los que lo hacen, es porque Dios nos quiere dar un mensaje allí. Hay casos donde se habla de rebelión, pero no se dicen los nombres de los que se rebelaron, solamente dice el pueblo se rebeló. Pero en este caso, el Espíritu Santo tiene a bien darnos detalles y decirnos quién era este hombre y cómo se llamaba esa mujer madianita. ¿Sí recuerdan cómo se llamaba? Vamos al versículo 14. Versículo 14 dice: y el nombre de aquel varón que fue muerto con la madianita era Simri,
hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón, y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de la familia de Madián. Yo hice un estudio de los nombres de estas dos personas, de Simri y de Cosbi. ¿Sabe qué significa Simri en el hebreo? Simri, simr, en el hebreo es música. Simri, que es el posesivo, significa mi música. Qué interesante. Y ese nombre está relacionado con la música sensual que los madianitas tocaban al momento en que adoraban a Baal. Qué interesante. Y era israelita, pero tenía un nombre. Su carácter se relacionaba mucho con las prácticas paganas. Ahora, la mujer Cosbi, de nuevo, si termina en i, significa que ese es un posesivo, es mi. Cosbi, cos en hebreo es mentira. Cosbi, mi mentira. Nota esa combinación. El hombre, mi música. La mujer, mi mentira. Uy, jóvenes, cuidado con esa combinación en el matrimonio. Mi música y mi mentira. ¿Y cómo el diablo hoy está engañando a los jóvenes con mentiras? Mentiras que les hacen creer que si hacen tales cosas van a ser aceptados. Mentiras que nos lleven a creer que necesito aparentar o vestirme de tal manera para que me vea más hermoso, más atractivo, para que no me rechacen. O que necesito escuchar cierta música para pertenecer a un grupo. Para que no digan que yo soy anticuado, porque me hacen bullying y me dicen, tú eres fanático, estás fuera de tono. Y muchas veces nosotros tenemos falsas identidades porque estamos creyendo mentiras que el diablo nos sugiere en cuanto a nosotros. Y qué de hablar, ni qué de hablar de la música. Saben que la sierva del Señor dio una profecía que el Señor le mostró en referencia a lo que sucedió en Indiana. Campamento de Indiana, allí en 1900, organizado por el movimiento de la carne santificada. En ese campamento ella vio en visión, el Señor le mostró, dice que hubo música con tambores, con saltos, con gritos, que afectaban el juicio de las personas y de los adoradores que estaban allí. Ese tema de la música, bien sensible, ¿saben? Muchas personas hoy dicen, lo que pasa es que nosotros debemos adaptarnos a la cultura, porque es que la cultura cambia y no debemos estar siempre solamente cantando la música judía recitada de los tiempos bíblicos. Entonces utilicemos la música. ¿Saben cuál es la teología popular de algunos en cuanto a la música? Dicen, cuando estemos en la iglesia, bien, cantemos himnos o coritos. Pero cuando estemos en momentos sociales, como no son momentos de adoración, es permitible escuchar cualquier tipo de música. ¿Okay? Y incluso se enseña eso desde púlpitos, desde salones de clases, y así se educan a nuestros líderes. Y creemos que la cultura debe dictar lo que nosotros practicamos. Saben, desde el año 2000, más específicamente, un autor, y lo menciono por nombre porque es conocido en el mundo teológico adventista, él introdujo una idea que le ha dado un giro a la iglesia adventista negativo. Los adventistas siempre hemos creído que la forma en como nosotros hacemos teología es a través de las Escrituras, la Biblia y solo la Biblia, ¿cierto? Y tenemos un sistema hermenéutico que nos permite nosotros elaborar nuestras doctrinas y es el santuario. Sobre el santuario los adventistas construimos doctrina. Bueno, Fritz Guy, que es el autor, este teólogo, él introdujo una nueva manera de hacer teología. Y él dijo, hay 3 fuentes autorizadas para hacer teología. El Evangelio, la cultura y la experiencia personal.
Entonces, es decir, si algo de la cultura no armoniza con las escrituras, de todas maneras, como la cultura es o también una fuente para considerar al momento de hacer teología, entonces no importa, podemos introducir ciertos elementos culturales entre nosotros y de esa manera pues vamos a alcanzar una nueva generación más contemporánea. Y la experiencia personal, esa teología de la experiencia es muy común. Bien, esa es mi experiencia, entonces yo interpreto la Biblia de acuerdo a mi experiencia, pero yo debo someter mi experiencia a lo que dice la palabra. ¿Okay? Entonces por eso tenemos este problema en la música, en la iglesia, porque creemos que la cultura dicta. Ahora, hay cosas que la cultura debemos adaptarnos porque no toda la cultura es mala. Hay elementos culturales que son inocentes. Hoy ya nosotros no vestimos como vestían los judíos, todos con togas y vestidos largos, ¿cierto? Los hombres también vestían así. Si hay elementos culturales que cuando no violan un principio, pues podemos adoptarlos de una manera segura. Pero cuando la cultura viola principios, es allí cuando nosotros no podemos comprometernos. Ahora, volviendo acá, página 430 nos dice, por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor a sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos lo consideraban profeta de Dios, y no les fue difícil alcanzar su fin. ¿De dónde vino la tentación? De alguien que ellos consideraban profeta de Dios. O sea, el peligro puede venir aún de los líderes espirituales que yo considero que son hombres y mujeres de Dios. Satanás sabe que si él utiliza personas a quien nosotros tenemos en alta admiración, el más fácil puede tener éxito en sus maquinaciones. Por eso yo les digo, hermanos, no se enamore de ningún predicador. O sea, escúchelos a todos, retengan lo bueno, pero no se enamore de ningún predicador. Hay personas que se han molestado conmigo porque cuando han hecho un comentario sobre ciertas cosas que algún predicador enseña, pues yo hago una aclaración, hago una corrección, porque creo que lo que ese predicador está enseñando es peligroso, y entonces salen defendiendo más al predicador, pero no al mensaje. Dice, ¿usted cómo se le ocurre decir esto de tal pastor o tal persona que está diciendo la verdad? Sí, yo puedo escucharlo todo lo que yo quiera y rescato los elementos buenos, pero es que ningún hombre es infalible. No se enamore de un predicador, o por mucha admiración que usted tenga a un líder religioso, no tome todo lo que esa persona dice como infalible. Respete, sí. Porque si el enemigo, si esa persona Dios no lo quiera cae y el enemigo toma posesión de su mente, va a arrastrar a muchos. Ahora, noten este punto. Hechizados por la música y el baile, y seducidos por la hermosura de las vestales paganas. Una vestal es un vestido. ¿Qué elementos tenían estas mujeres que sedujeron a los israelitas? Las hijas de Dios deben diferenciarse de las madianitas. Las hijas de Dios que van a ser parte de la generación final deben diferenciarse de las madianitas. Porque aunque no excusamos al hombre por su inmoralidad, la mujer tendrá que dar cuenta a Dios si por sus vestidos hace caer al hombre. Porque fueron las madianitas con sus vestidos, fue uno de los elementos, no fue el único, que hicieron caer también a los hombres. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Dios. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos, quebrantó los muros del dominio propio, predominó la pasión en absoluto y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos, ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron de los ritos más desagradantes. ¿Saben? Se me acabó ya el tiempo, no voy a poder leer todas las citas, pero en este capítulo la sierva del Señor también dice, haciendo ya el paralelo a nuestro día, dice la inmoralidad sexual es el pecado de los últimos días. Si hay un pecado que va a prevalecer y el cual va a ser tan exitoso para destruir a la generación final, es la inmoralidad sexual.
he visto grandes hombres de Dios caer en este punto. Y es tan sutil. Comienza, y sabe, el canal Nuevo Tiempo allí en Sudamérica, debido a varias situaciones con líderes religiosos, hicieron un programa en el cual educaban a la hermandad cómo cortar eso aún desde sus mismos inicios. Y hay algo que se llama infidelidad emocional. ¿Se habían escuchado esa infidelidad emocional? Es decir, nunca se madura, nunca se consuma, pero desarrollo cierta amistad emocional con alguien del sexo opuesto. Y eso se expresa en bastante tiempo chateando, yo estoy orando, si comienza así, oremos, estudiamos la Biblia, ayúdame con los textos bíblicos, y luego comienza a relacionarse como un apego. ¿Y cómo usted puede saber señales de advertencia? Cuando usted chatea más con esa persona que usted habla con su esposa o con su esposo. Usted le dedica más tiempo a las hermanas o a los hermanos que dedicarle tiempo a su esposo. Ahí ya hay peligro. Porque hay otras personas que están ocupando más el tiempo que debería ocupar su esposo o su esposa. Y entonces comienza a crearse esta situación emocional que, si llega a trascender, ya se han derribado ciertas barreras al punto de que si la situación o el contexto lo favorece, pues no va a ser difícil caer. ¿Por qué? Porque se ha ido generando esta relación emocional donde ambos saben, no podemos, somos casados, pero simplemente los sentimientos les ganan. Porque quizá el hombre tiene una esposa, él es social, pero la esposa casi no habla con él y él necesita llenar su necesidad social hablando con otra persona y simplemente encuentra una hermana que sí habla con él. Esposas, examinen las necesidades de sus esposos emocionales, espirituales, y busquen con la gracia de Dios suplirlas. Esposos, hagan lo mismo con sus esposas, porque si ustedes no lo hacen, Satanás va a encontrar a alguien que sí lo va a hacer y va a destruir a tu hogar. Tenemos nosotros que tener cuidado con esto de la inmoralidad sexual. Hay hogares hoy que yo conozco que están a punto del divorcio, y todavía no ha habido adulterio, pero están a punto del divorcio por cosas de estas. El esposo habla más con otras hermanas, no le dedica tiempo a ella nota el trato que él le da a otras hermanas distinto al que le da a ella. Y estoy hablando, hermanos, de cosas concretas. Yo trabajo con gente todo el tiempo y no les estoy inventando lo que les estoy diciendo. Esto está pasando en nuestra iglesia. Y como leímos que el paralelo se va a cumplir, significa, yo mencioné varios aspectos, música y eso, pero significa que en este punto de manera particular nosotros debemos cuidarnos. Y no solamente para los casados, también para los jóvenes, los solteros. Porque el casado al menos tiene un freno. Bueno, estoy casado, estoy casado, aunque lo quiera, pero el soltero dice, bueno, todavía no estoy casado. Me puedo arrepentir y listo, el Señor me perdona. Y los jóvenes, puede que no tengan la intención, pero comienzan con un jueguito peligroso, como que mucha proximidad física, como que recocha y juego entre ambos, como que hablan demasiado juntos. Cuando usted siente que si usted no está en la compañía de su amigo o de su amiga, pues usted siente como aburrido y depende de esa persona para sentirse feliz y sentirse bien, señal de advertencia. Significa que está siendo vulnerable y que en el momento adecuado el enemigo va a utilizar esa vulnerabilidad para hacerte caer. Quizá aquí hay algunos jóvenes que se puedan relacionar con lo que yo estoy diciendo. Noten lo que dice esta cita. Se me ha presentado. Hogar Cristiano, página 296. Se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por doquiera, la disolución es el pecado característico de esta era. Saben, Satanás sabe cuál es la debilidad de cada uno. Bien dice el dicho,
Él para cada pez tiene su cebo. Él sabrá que para mí, si Él me viene y me tienta con un cigarrillo o con una botella de cerveza, eso no, para mí no va a ser tentación. Ni siquiera voy a luchar dentro de mí, ¿será que sí? No voy a tener ese problema, pero puede que tenga otros problemas. Cada uno debe examinarse en qué áreas soy vulnerable. ¿Cuáles son los puntos débiles de mi carácter? Y esos son los que más usted tiene que velar. Usted tiene que ser sincero con usted mismo. No crea simplemente como que, bueno, yo ya lo dejé atrás, eso llevo 2 años y no he caído. No, en cualquier momento el enemigo está acechando. Tarsis leyó un texto, leyó el texto introductorio acerca de que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Él observa cuidadosamente nuestras debilidades. Él planea la tentación, espera cómo hacerlo. A José lo estuvo observando desde su niñez, planeando, uniendo cabos, diciendo, bueno, el bisabuelo Abraham tuvo problemas con las mujeres, el abuelo no tuvo, pero su papá también tuvo problemas con las mujeres. Ahora cuando era niño perdió a su mamá, entonces tiene una carencia de una mujer, de una madre, porque no creció con una madre. Entonces lo tienta con una mujer mayor de él, que podía ser su mamá, y con la misma debilidad que tenían sus padres y sus abuelos, porque estaba estudiándolo para hacerlo caer. El enemigo ha estado planeando las tentaciones a una generación antes de que naciéramos. Ha estado planeando las tentaciones para hacernos caer. Por eso la última generación debe ser una generación consagrada a Dios, una generación comprometida a Dios, una generación que, como dice el espíritu de profecía, que seamos tan fieles al deber como la brújula al polo, que digamos, primero morir antes de fallarle a Dios. ¿Cuántos jóvenes en esta hora quieren ser parte de esa última generación? Esa generación que vencerá al diablo, de esa generación que saldrá victoriosa. Esta generación, gloria a Dios, que aunque van a haber peligros, saben, el mismo apóstol Juan vio que esta generación saldría victoriosa. ¿Y cómo va a salir victoriosa? Apocalipsis el capítulo 17. ¿Cómo va a salir esta generación victoriosa? Apocalipsis el capítulo 17. Nos dice acá, vamos a leer versículo 14. Y luego vamos a ir a Apocalipsis 12. Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. 3 cosas. No es suficiente ser llamado, sino que también debe ser elegido, y no es suficiente ser llamado elegido, sino que cuando yo he recibido mi llamado y he sido escogido para ese llamado, debo permanecer como fiel. A ver, ¿a usted le gusta los que han practicado deporte? ¿Usted siempre quiere estar en el equipo qué? Ganador. Bueno, este juego que vemos aquí o este conflicto entre el diablo y Satanás, ¿saben qué es lo interesante? Que acá ya nos han dado el resultado. Aquí ya sabemos quién va a ganar. Y aquí nos dice que el que va a ganar es el Cordero. Y si queremos ganar, debemos estar ¿de parte de quién? Del Cordero, porque es que yo quiero estar en el equipo ganador. Y el Cordero va a ganar. Y va a ganar por una diferencia bien grande. El diablo va a ser humillado. Y los que están con el Cordero van a vencer. ¿Cómo vencerán? Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis el capítulo 12. Nos dice el versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 10. Entonces se oyó una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí es el versículo clave, 11. Y ellos le han vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron ellos?
por medio de la sangre del Cordero, es decir, aceptaron el don de la salvación, la justicia de Cristo Jesús, pero también del poder de la palabra. Aquí dice, por la palabra del testimonio, es decir, la última generación es una generación que va a pasar tiempo en la palabra de Dios. Va a leer más la Biblia que chatear y usar su teléfono, porque saben que aquí está su única fuente de poder. Y junto con eso también va a orar y también va a testificar. Ellos le vencerán. ¿Quiénes quieren ser vencedores en esta mañana? ¿Quiénes quieren estar del lado del Cordero? Gloria a Dios. Señor les bendiga y que podamos ser parte de este grupo de vencedores que junto con el Cordero ganaremos la victoria.